El título de nuestro estudio esta tarde ya, es De muerte a vida. De muerte a vida. En la primera parte del capítulo 15 de Primera de Corintios. De muerte a vida. Y es que la carta de Primera de Corintios ha sido una altamente correctiva. O sea, ha habido mucha corrección a través de esta carta. Ha habido cosas que Pablo ha tenido que decir a la iglesia y han sido difíciles. Han sido algunas controversiales, algunas partes han sido malinterpretadas y han sido tergiversadas para enseñar cosas que no era el propósito. Pero ha sido increíble. Personalmente para mí ha sido muy bueno pasar tiempo los últimos meses estudiando personalmente esta carta para mí, porque yo había tomado esta clase, Primera de Corintios, cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico hace varios años, pero estudiarla de una manera fresca para mí ha sido muy esclarecedor, me ha animado muchísimo. Hay muchas cosas que, como decía, es corrección, pero al mismo tiempo me ha dado un agradecimiento, una gratitud por los problemas en la iglesia. O sea, porque la iglesia en Corinto tenía muchos problemas, pero si no hubiera sido por los problemas, pues no hubiéramos tenido este legado de Primera de Corintios, en donde Pablo escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, y tenemos la riqueza del contenido de esta carta que hemos venido experimentando en los últimos meses. Así que en medio de los problemas podemos saber que Dios todavía tiene un plan, ¿no? Entonces estoy agradecido por ello. Pero el último tema que Pablo va a aclarar a través de esta carta es el tema de la vida después de la muerte. Y es lo que el capítulo 15. Si pudiéramos resumirlo en una sola palabra, el mensaje sería resurrección. Resurrección es el contenido del capítulo 15. Es extenso, es largo, no vamos a hacerlo todo hoy, vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a ir por partes, pero ha habido varias cosas que Pablo ha tenido que decir, ¿no? Hay cosas que han tenido que ser corregidas, como por ejemplo en la iglesia en Corinto habían peleas, pleitos entre los hermanos, demandas legales entre los hermanos en la iglesia, inmoralidad sexual y desórdenes en las reuniones, en las congregaciones, el uso y abuso de los dones espirituales, el orden entre las relaciones interpersonales del hombre y la mujer, y su rol dentro de la iglesia, el ministerio. O sea, una serie de cosas que hemos estado viendo increíblemente. Si quieres visitar alguno de los capítulos anteriores y no pudiste estar con nosotros, siempre están las enseñanzas en YouTube o SoundCloud o algunas de las plataformas donde puedes escuchar podcast. Ahí está toda la enseñanza del libro de Primera de Corintios si quieres ponerte al día. Pero este último tema, el tema de la vida después de la muerte, era un tema y sigue siendo un tema importante de ser hablado y conversado, porque muchas personas pueden tener ideas diferentes sobre la vida después de la muerte. En última instancia, ninguno ha estado ahí para venir a contarnos, ¿no? Entonces, todos tenemos diversas influencias sobre lo que creemos acerca de la vida después de la muerte. Yo no sé tú, pero yo prefiero que mi influencia sea la palabra de Dios, porque sí conocemos a alguien que estuvo muerto y regresó para contarnos, y es Jesús. Entonces, Pablo habla acerca de esto en el capítulo 15. Ahora, vamos a leer los primeros 2 versos. Y vamos a comentar un poco lo que vamos a ver en los próximos minutos. Dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Entonces, Pablo habla acerca de la buena noticia, habla acerca de la salvación. Y hay varios términos que vamos a ir definiendo en unos momentos. Pero evidentemente al leer esta sección, nos damos cuenta que muchos cristianos en Corinto habían caído en una filosofía ciertamente materialista. ¿Por qué lo digo? Porque al darnos cuenta que Pablo pasa tanto tiempo hablando acerca de la resurrección, entendemos que esta era un área de confusión para la iglesia en Corinto. Si hubiera sido algo que ellos ya sabían, pues Pablo lo hubiera mencionado y seguías al tema siguiente, ¿no? Pero Pablo pasa bastante tiempo hablando acerca de esto. Y es interesante porque habían 2 grandes vertientes que influenciaban el pensamiento sobre la vida después de la muerte en Corinto. Una era
el judaísmo y otra era la cultura griega, las filosofías griegas. O sea, en el judaísmo había una sección, una secta dentro del judaísmo que se llamaban los saduceos. ¿Has escuchado de los saduceos antes? Los saduceos, ¿verdad? Era una parte dentro del judaísmo, hombres que era como que la aristocracia del judaísmo. Eran las personas más adineradas, personas que usualmente eran líderes civiles o empresarios, personas de éxito, pero eran personas que no creían en la vida después de la muerte. O sea, no creían que había una resurrección. Para ellos la vida se trataba del más acá y no del más allá, ¿no? Entonces era como que se trata de aquí y ahora, ¿no? Nuestra mejor vida ahora. Y por otro lado, la vertiente griega enseñaba una vida después de la muerte, pero era una en la que pues se ponía mucho énfasis en el espíritu, en las cosas espirituales, ¿no? En la vida después de la muerte espiritual y toda esta serie de conjeturas y teorías que ellos habían puesto en su mitología griega. Y era ciertamente confusa, ¿no? No sabía, o sea, había tomado prestado de ciertos lugares y todo lo demás, era algo difícil de entender de buenas a primeras. Entonces, sobre la vida después de la muerte, la cultura griega creía que existía una, pero condenaba el mundo material y favorecía el mundo espiritual. Entonces, también había confusión en ello. Ahora, lo curioso acerca de esto es que sigue habiendo esta misma confusión el día de hoy. Hay muchas personas, incluso aquellos que se denominan cristianos, que viven para el día de hoy. O sea, están viviendo para construir su mejor vida ahora. Y de hecho hay libros que se llaman así, ¿no? Escritos por autores cristianos. Tu mejor vida ahora, ¿no? Y ese es un tema de autoayuda cristiana muchas veces, ¿no? Y es triste porque en alguna forma hay círculos dentro de la iglesia en donde se te enseña que si eres cristiano tienes que ser próspero, si eres cristiano te tiene que ir bien, si eres cristiano tienes que vivir con todo lo mejor porque eres un hijo de Dios y nada menos que eso puedes tener. Entonces hay todo un énfasis sobre la prosperidad material y temporal dentro de algunos sectores de la iglesia. Y es triste, te digo, porque enfatizar la prosperidad material es desestimar la profundidad del Evangelio. Porque el Evangelio trata con mucho más que una prosperidad material. Algunos han dicho que la prosperidad económica es la más barata de las prosperidades que puedes experimentar en la vida. Y creo que el Evangelio trata con mucho más que una prosperidad económica y temporal, porque el Evangelio trata con el alma del ser humano. Ahora, hay muchos que se identifican así, tu mejor vida ahora, ¿no? Pero piénsalo, o sea, si somos creyentes, nuestra mejor vida no es ahora. Nuestra mejor vida será en la eternidad, nuestra mejor vida será cuando Cristo vuelva, nuestra mejor vida está en la presencia de Dios. Ahí está nuestra mejor vida. Tu mejor vida está por venir. Está bien si tu mejor vida no es ahora, está bien eso. De hecho, si tu mejor vida es ahora, eso no son muy buenas noticias, porque si esto es lo mejor que vas a experimentar por la eternidad, estás en graves problemas. Si no vas a la presencia de Dios por la eternidad, si terminas alejado de Dios por la eternidad, en otras palabras, si terminas yendo al infierno, esta es tu mejor vida. Tu mejor vida es ahora. Pero no debería ser. Entonces, de la misma manera hay personas que están enfatizadas o no sé, ¿no? Enamoradas de la idea de la espiritualidad, ¿no? Y el énfasis es, ¿no? La espiritualidad y los ángeles, ¿no? Y los cuarzos y los espíritus y ¿no? Hay un círculo a ver que si estás aquí mueve la luz y ¿no? Es como hay un énfasis por la espiritualidad y la cartomancia y la angelología y todo esto es como y es un poco es una idea que seduce a muchas personas, ¿no? El mundo espiritual, etéreo, qué bonito. Y lo cierto es que ese es más o menos el contexto en el que vivían en Corinto.
Por un lado, personas materialistas que vivían para satisfacer sus necesidades inmediatas y personas que se entregaban al espiritismo y a la vida espiritual etérea y que terminaban creyendo un montón de cosas que no eran bíblicas. Entonces Pablo en medio de eso escribe esta carta y este capítulo y va a aclararnos un poco el panorama con respecto a la vida eterna, con respecto a la vida después de la muerte. Y lo llama buena noticia. Quiero, dice Pablo, hacerles acordar de la buena noticia que ya ustedes han creído. Hemos leído, ¿no? De verso 1 y 2. La buena noticia. Y me encanta que esta traducción lo ponga de esta manera, porque la palabra que se ha utilizado, por ejemplo, en otras versiones, es la palabra evangelio, ¿no? Evangelio. Ahora, me gusta que lo pongan como buena noticia, ¿por qué? Porque la palabra evangelio es imposible de describir fuera de un entorno religioso. Cuando tú escuchas la palabra evangelio, piensas inmediatamente en religión. Cuando la persona promedio escucha la palabra evangelio, inmediatamente piensa en religión, en un sistema religioso. La cosa es que en el primer siglo, los lectores originales de esta carta, la palabra evangelio no tenía un contexto religioso, porque la palabra evangelio era simplemente la palabra buena noticia. Es literalmente lo que significa la palabra evangelio, es buena noticia. Y más o menos sería algo así, como cuando tú tienes una buena noticia y quieres compartir con alguien, ¿no? Algo bueno te está pasando y quieres decirle a tu amigo o a tu amiga, oye, escúchame, tengo una buena noticia, ¿no? Bueno, en el primer siglo le hubieras dicho, oye, escúchame, tengo un evangelio para ti. No era un contexto religioso, era una palabra, y de hecho la palabra evangelio en español no existe, está prestadita del griego, ¿no? Entonces, buena noticia. Y es importante pensarlo en esos términos, porque el mensaje del evangelio es pues una buena noticia. ¿Cómo reaccionamos a buenas noticias? ¿Cómo respondes cuando alguien te da una buena noticia? ¿Cómo lo hacemos? Respondemos con alegría, con felicidad, con alivio, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bueno se siente escuchar esta buena noticia! Y tristemente hay personas que comparten el evangelio. Es como, Jesús, el evangelio, ¿cómo? No me suena como una buena noticia. Es una buena noticia. Y es importante pensarlo así porque estamos viviendo en un mundo, en una cultura, en una generación convulsionada, donde buenas noticias son literalmente lo que más escasea. O sea, piénsalo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que viste un noticiero y terminaste diciendo, ¡ay, qué linda es la vida! ¡Qué hermoso es el mundo, Dios mío! Gracias. Nunca, literalmente nunca, ¿no? Estamos plagados de malas noticias. Vivimos en un mundo lleno de malas noticias. Es más, la ciudad en la que vivimos, el país en el que vivimos, el continente en el que vivimos está convulsionado. Malas noticias por todas partes. Mi corazón se duele por Sudamérica. Desde nuestro país hasta las noticias de lo que pasa en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Brasil, en Argentina. O sea, es un continente que está convulsionado, el nuestro. Lleno de malas noticias, desde asesinatos hasta corrupción, hasta revolución, hasta crimen organizado, hasta inseguridad en las calles. Es increíble. Y en medio de todo eso, la iglesia tiene una buena noticia. La iglesia tiene una buena noticia. Y es el mensaje del evangelio. El evangelio. Ahora hemos dicho es una buena noticia y suena como música a nuestros oídos, ¿no? Finalmente, una buena noticia. Y eso es algo que necesitamos. Necesitamos una buena noticia. Ahora, la gente decía, mira, ¿sabes qué, Pablo? Esto de la resurrección, de la vida eterna, suena como demasiado loco para mí. Y francamente no sé si lo termino de entender. Así que mejor voy a ocuparme de la vida aquí y ya después hablaremos, si es que hay tiempo, de las cosas del espíritu, de la vida después de la muerte y todo lo demás. Y Pablo dice, no, necesitamos hablar de esto.
porque la resurrección es nuestra esperanza. La resurrección no es un mensaje, un pensamiento marginal sin importancia, es la razón de nuestra esperanza. La resurrección es la parte dinámica, poderosa del mensaje de nuestro evangelio. Y es un poco triste porque, por ejemplo, hay muchas cosas que celebramos como iglesia durante el año, ¿no? Tradicionalmente, sin embargo, el domingo de resurrección es, por lo menos en Perú, el domingo donde menos personas van a la iglesia. Porque es un feriado largo y, bueno, sales con tu familia y quieres divertirte y quieres pasarla bien. Y todo bien con eso, pero el domingo de resurrección es el lugar donde celebramos la parte más importante de lo que creemos, la razón de nuestra esperanza. Pablo va a decir más adelante en el capítulo 15, no lo vamos a ver ahora, pero dice, si Jesús no resucitó, entonces tu fe no vale, no sirve. Entonces queremos celebrar el domingo de resurrección el próximo año por todo lo alto, así que desde ya te digo, haz planes de estar con nosotros. Pero es una noticia, pues. En fin, es una noticia. Y lo loco es que cuando pensamos en noticias, no, independientemente si son buenas o malas, una noticia es algo nuevo, ¿no? Es algo novedoso. Es algo que escuchamos y wow, nos impacta, ¿no? Flash informativo, ¿no? ¿No? Noticia de último minuto. Y detrás de esta idea, esta noción de noticia, está la palabra novedad, ¿no? Novedad, algo novedoso, algo innovador. Y es curioso porque cuando se trata de la innovación, hay una tendencia en el ser humano a buscar algo nuevo. Constantemente estamos buscando cosas nuevas, ideas nuevas, pensamientos nuevos, series nuevas, películas nuevas, tecnología nueva, teléfonos nuevos, ¿no? Estamos buscando la novedad, ¿no? Y sobre esta tendencia, sobre este comportamiento natural del ser humano de buscar ser entretenido por algo, una nueva idea, se han fundamentado, se han construido negocios enteros. Por ejemplo, Netflix. O sea, Netflix hace su fortuna del comportamiento humano por esa tendencia a la novedad. Si Netflix no pusiera nuevas series y nuevas películas cada mes, se cae Netflix. Porque ¿quién va a querer ver la misma película 20 veces? Necesitas algo nuevo. Otra empresa que hace esto, Apple, por ejemplo, ¿no? O sea, cada año básicamente sacan un nuevo teléfono y le cambian la carcasa y innovación, ¿no? Y toda la gente, toma mi plata, ¿no? Otras empresas lo han hecho hace 10 años, pero ellos, innovación. Y todos se lo creen, ¿no? No me malinterpretes, amo Apple, pero ya se pasan, pues, o sea. Y la idea de innovar, ¿no? Innovar, porque cada año tienes que hacer algo nuevo, ¿no? Esa es la tendencia. Cuando algo deja de ser novedoso, deja de ser interesante. Cuando deja de ser interesante, lo que sigue es que lo dejamos a un lado. ¿Verdad? ¿No pasa así? Con todo. Cuando algo deja de ser novedoso, deja de ser interesante. Cuando deja de ser interesante, usualmente comenzamos a ponerlo en un segundo plano, terminamos alejándonos de aquello que en algún momento captó nuestra atención. Y sucede con la tecnología, sucede con las relaciones, sucede en el matrimonio si no tenemos cuidado. También puede suceder con nuestra vida espiritual. Cosas que como pastor me encanta hacer es conversar con personas que acaban de conocer a Jesús. Personas que se acaban de convertir hace una semana, hace un mes, ¿no? Es como, que hay una frescura en su hablar. Es como si de pronto hubieran literalmente nacido a una nueva vida. Eso es exactamente lo que ha pasado espiritualmente. Pero están viviéndolo y es como, qué chévere, estoy enamorado de Dios. Y es como si me hubieran puesto unos lentes donde puedo ver colores por la primera vez y el mundo se ve tan lindo. Qué bacán. Estás caminando sobre nubes y te sientes
están bien y uno que tiene un tiempo caminando con el Señor dice es que está en su primer amor. Y no sabes cómo odio cuando usamos esa palabra. Está en su primer amor. ¿Qué? ¿Y tú no? O sea, para ti ya dejó de ser novedoso, obviamente, entonces ya no es tan importante para ti. No, es que... No, y de hecho hay un componente real en todo esto, ¿no? Porque cuando uno conoce a Jesús por la primera vez y entiende el mensaje del Evangelio del que vamos a hablar en un minuto y lo recibes, hay algo nuevo, es algo novedoso, pero pasa el tiempo y te das cuenta que la vida sigue, y te das cuenta que los problemas siguen ahí, que las tensiones familiares siguen ahí, que las deudas y la necesidad y la dificultad sigue tocando tu puerta. Y para algunos, la noción del mensaje del Evangelio, que comenzó como algo novedoso e interesante, que había atrapado tu mente y tu corazón, de pronto deja de ser novedoso. Deja de ser novedoso y deja de ser interesante y se convierte en algo monótono y en última instancia algunos hasta lo dejan de lado. Y puedes llegarte a convencerte a ti mismo de que ya ni siquiera necesitas el Evangelio. Puedes llegar a convencerte a ti mismo de que estás bien, de que nada cambió, de que no pasa nada. Y por eso Pablo escribe como lo ha escrito, diciendo: hermanos, amados, quiero recordarles el Evangelio, la buena noticia que les prediqué. Porque mira, Pablo hubiera podido tomar esta tendencia hacia lo novedoso y comenzarles a decir algo completamente nuevo e innovador. Pero Pablo dice: ustedes no necesitan alguna novedad, ustedes necesitan regresar al mensaje original. Yo no necesito convencerlos de algo nuevo, porque este mensaje no es algo nuevo. No necesitamos ser entretenidos por un nuevo mensaje filosófico espiritual. Necesitamos regresar a la verdad del Evangelio. No cambia, el mensaje no cambia. Tristemente hay ciertos sectores dentro de la iglesia donde, captando esta tendencia natural del ser humano, dicen: bueno, queremos retener los números de personas, así que vamos a cambiar un poco el mensaje para que se sigan entreteniendo y se queden enganchados con el cambio, con la novedad. El problema es que es un ciclo interminable. Y no solamente eso, sino que cuando cambias el mensaje, pues lo pierdes todo. Porque nosotros no tenemos la libertad de cambiar el mensaje, mientras que sí podemos cambiar un poco el método. El método puede cambiar, el mensaje nunca cambia. El mensaje nunca cambia. Y no necesitamos un mensaje innovador que acaricie nuestros oídos. Pablo le decía a Timoteo: en los últimos días, las personas querrán que sus oídos sean cosquilleados por nuevas tendencias y nuevas doctrinas, que en última instancia, Pablo dice, son doctrinas de demonios. Wow. Por nuevas filosofías, por nuevas cosas. No necesitamos estar en un lugar donde viene una persona y nos dice un mensaje nuevo. Necesitamos el mensaje del Evangelio. Y para retroceder un poquito, quiero hacerles acordar, dice Pablo, del mensaje que ustedes, de la buena noticia que ustedes han creído, la noticia que les prediqué. En el verso 1 dice: en ese entonces ustedes la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia, dice, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Wow, o sea, aquí hay una frase alucinante. Dice que el mensaje del Evangelio salva. Deja que te pegue esto un poco. El mensaje es el que salva. No es la tendencia la que salva. No es la cultura la que salva. No es la política la que salva. No es la tecnología la que salva. No es la obra social la que salva. El mensaje es lo que salva. Es el mensaje. Y por eso no tenemos la libertad de cambiarlo. Es el mensaje.
Dice, el mensaje es el que salva. Pero, no sé si lo leíste, hay una condición. Dice, ese mensaje salva si es que, dice, permaneces firmes en él. El mensaje salva si es que sigues creyendo, dice Pablo. El evangelio te salva si sigues creyendo. Y esto es duro porque, o sea, ¿y si no? Si no, entonces no salva, pues. Piénsalo. El mensaje del evangelio, para que el evangelio tenga fruto, para que el evangelio dé fruto en la vida de una persona, tienen que pasar dos cosas. Tiene que ser recibido y tiene que ser recordado. Tiene que ser recibido. Porque ¿de qué te sirve contarle a una persona todo el día? Tengo una buena noticia. Si nunca le dices, ¿qué es? Y no solamente eso, sino que le cuentas y dice, como, necesita ser recibido el mensaje del evangelio. Yo no sé si tú alguna vez has hecho eso. Si has recibido este mensaje. Si has tomado la decisión de decir, ¿sabes qué? Creo en eso. ¿Sabes qué? Ahí está. En esto es lo que puedo cimentar toda mi vida. El mensaje del evangelio. Pero lo segundo tiene que ser recordado. Dice, porque tú puedes creer, pero si no sigues creyendo, ¿qué pasa? Acuérdate de esta tendencia de la innovación, ¿no? Creemos cuando es novedoso y después deja de ser novedoso, nos deja de parecer interesante y pronto con el riesgo de dejarlo a un lado. ¿Qué, Manolo? ¿Me está diciendo acaso que se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Esta es una muy buena pregunta. ¿Se puede perder la salvación? Y creo que mientras que es una buena pregunta, está mal formulado. ¿Por qué? Porque cuando preguntas si se puede perder la salvación, estás quizá malinterpretando la naturaleza de la salvación. Porque la salvación no son como tus llaves que se te pueden extraviar. ¡Uy! ¿Dónde puse mi salvación? ¿No? Y comienzas. La salvación no es algo que se te puede extraviar. Pero la salvación es algo que tú decides creer. Y si decides creer, pues también podrías decidir no creer. Solamente te digo esto, Dios no va a llevar a nadie al cielo en contra de su voluntad. Dios no va a decir, te vas al cielo, carambas. O sea, Dios nunca va a llevar al cielo a nadie en contra de su voluntad. Para que tú digas, ay, no quiero estar acá, ay, qué pesado, Dios, el cielo no quiero, Señor. O sea, Dios no va a llevar al cielo a nadie en contra de su voluntad. Y mientras que la salvación no es algo que puedes perder, en tanto que no se te puede extraviar, es algo que puedes decidir rechazar. Y Pablo dice, si terminas tu vida en la tierra, básicamente si mueres rechazando el evangelio, no importa para nada que hayas creído en un primer momento. Entonces, el evangelio salva si sigues creyendo, dice. Si sigues creyendo. Entonces, para que el evangelio surta fruto, para que el evangelio tenga su poder en la vida de la gente, en nuestra vida, necesita ser recibido y necesita ser recordado. Necesita ser recordado. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, pues. ¿Viste lo que Pablo dijo? Quiero hacerles acordar de lo que ustedes ya saben. Quiero hacerles acordar de lo que ustedes ya han creído. Necesitamos recordarlo. Esto implica que necesitamos predicarnos el evangelio a nosotros mismos diariamente. Recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y una de las formas en cómo hacemos esto como iglesia es a través de, por ejemplo, la Santa Cena. Me encanta que este mensaje está siendo predicado un primer domingo de mes, porque todos los primeros domingos de mes tenemos la Santa Cena al final del estudio. Así que vamos a tener una oportunidad de recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también de recibirlo. Ok, el evangelio entonces no es algo de lo que nos graduamos. El evangelio no es el primer peldaño en nuestra escalera hacia el cielo.
El evangelio no es algo que dices, hoy día lo necesito, pero ya hoy yo soy suficientemente maduro, así que ya puedo moverme hacia las profundidades de la teología. No, no. El evangelio es la profundidad de la teología. Pues, o sea, necesitamos desesperadamente el mensaje del evangelio, tanto hoy como ayer, como mañana. Lo necesitamos. Y Jesús dijo, cuando celebró esta cena con sus discípulos, dijo, hagan esto, ¿qué cosa? En memoria de mí. Jesús quería que se acuerden constantemente de lo que Jesús estaba a punto de hacer esa madrugada. Ok, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Ya hemos hablado bastante de la importancia de la buena noticia, pero ¿cuál es? Ya sabemos que evangelio significa buena noticia, pero ¿cuál es la buena? ¿Cuál es el contenido de esta noticia? Bueno, verso 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante, dice Pablo, lo que se me había transmitido a mí también. En otras palabras, yo no me lo inventé. No es algo que a mí se me ocurrió. Dice, Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esta es la afirmación de nuestra fe. Cristo murió, dice. Cristo murió. Si nos quedáramos ahí, esas no son muy buenas noticias, ¿no? Cristo murió. Como, qué pena. Pero es parte del evangelio, de la buena noticia. Cristo murió. ¿Cómo murió Cristo? Murió crucificado. ¿Y por qué es importante que recordemos esto? Porque creo que en nuestra cultura occidental, cristiana, hemos esterilizado el mensaje de la cruz. La cruz es un dije que nos ponemos, un polo, ¿no? Es un tatuaje que nos hacemos, la cruz. Hasta algunas iglesias la ponen ahí en sus decoraciones, la cruzazo, qué chévere, esa cruz, ¿no? Pero la cruz, el mensaje de la crucifixión, o sea, Cristo murió crucificado. Cristo nació, predicó, sanó, hizo un montón de cosas, pero en última instancia la razón por la que Cristo vino fue para morir. Y murió crucificado. Y la crucifixión fue espeluznante. Los romanos crucificaron a Jesucristo como un criminal, porque la pena capital que tenían en Roma era la crucifixión para los criminales. Roma no inventó la crucifixión, Persia inventó la crucifixión, pero los romanos la perfeccionaron. Y los romanos usaban la crucifixión como una medida doble, o sea, dos propósitos por los cuales crucificaban a los criminales sentenciados a muerte. Uno, como una medida disuasiva. ¿Por qué? Porque crucificaban a la gente en lugares altamente públicos, donde toda la gente pasaría. Y había unas placas encima de la cruz que decía el crimen de la persona que había cometido. Y básicamente Roma estaba diciéndole a sus ciudadanos, si tú haces esto, eso es lo que te va a pasar. Era una medida disuasiva. Pero la segunda razón por la que usaron la crucifixión era para aumentar y maximizar el dolor de la agonía. Súper cruel. Quizá muchos de nosotros hemos visto la película, ¿no? Acerca de la pasión de Cristo y la crucifixión y todo lo demás, pero creo que ninguna de las películas que se han realizado hasta el día de hoy comparte en su totalidad la extenuante y espeluznante agonía que enfrentó Jesús para morir por ti. Vamos a considerar un poco esto, o sea, ¿cómo era la crucifixión? La crucifixión de Cristo empezó con él siendo sentenciado dentro de la ciudad de Jerusalén. Y a partir de ese momento, después de varios juicios que pasó Jesús, donde finalmente dijeron, ok, lo crucificamos, le pusieron algo que se llamaba el patíbulo, que era la parte de la T de la cruz sobre su espalda, y tuvo que arrastrar esta madera hacia el lugar de la crucifixión. No sin antes, obviamente, azotarlo duramente, mientras que Jesús se quedaba callado.
no decía nada. Usualmente los latigazos se daban para que el criminal confiese sus pecados. Y usualmente eran 40 latigazos. Ahora, estos latigazos no eran como que te pegaban y te quedaba la piel roja, ¿no? O sea, los latigazos de los romanos los látigos eran cintas de cuero que al final tenían pedazos de hueso y pedazos de metales filudos incrustados en las hebras de cuero. Y cuando le pegabas un latigazo a una persona, estas hebras de cuero se incrustaban en tu cuerpo, donde sea que cayera. Para dar el siguiente latigazo tenías que retirar el látigo del cuerpo de la persona, y con él salía muchas veces tu epidermis y hasta partes más profundas, dejando no solamente al rojo vivo, pero muchas veces al descubierto tus órganos vitales. Sobre esa espalda ponían una túnica y pusieron el madero sobre su espalda, que tuvo que arrastrar hasta el lugar del Calvario. Después tuvo que ser retirada esa túnica, y con la túnica y la sangre un poco coagulada, reabrir las heridas y las laceraciones que había a través del latigazo. Con una corona de espinas sobre su cabeza, que había sido golpeada como con un bate de béisbol sobre su sien, con la cara golpeada, amoratada, hinchada, irreconocible, llegó al lugar del Calvario seguramente tropezando varias veces, hasta el punto que hubo una persona que tuvo que ayudar a Jesús a cargar el madero. Y llegó hasta este lugar, que era un monte afuera de la ciudad, a unos metros afuera de la ciudad, que se llamaba el monte Gólgota o el monte del Calvario. Y se cree que se llamaba así porque Gólgota significa calavera y el monte parecía una calavera. Entonces fue crucificado ahí, y para crucificar a Jesús usaban unos clavos anchos, grandes, con los que traspasaban sus muñecas. No serían la palma de sus manos, como es graficado muchas veces en el arte del Renacimiento y todo lo demás, porque la estructura ósea de la palma de tus manos no tiene la estabilidad ni la fuerza necesaria para llevar el peso de todo tu cuerpo. Simplemente el clavo rompería toda tu mano y te caerías. Lo que harían es que perforarían tu antebrazo, tu muñeca, en la juntura de tus huesos en el antebrazo. Eso permitiría un agarre un poco más fuerte. Y luego tus pies también, había un pequeño altillo donde a veces dejaban que tus pies reposen y a veces pasaban un solo clavo a través de ambos pies hacia la madera. La causa de muerte de la crucifixión, curiosamente, no era necesariamente ser crucificado, sino una serie de otros factores. Jesús esa noche no había dormido nada, no había tomado nada, no había comido nada. Estaba deshidratado, estaba desangrándose por todas las heridas que había recibido. Muchos morían en la crucifixión por el simple trauma, el simple shock del dolor que sentían. Tu corazón ya no podía más y dejaba de funcionar y morías. Otros morían por la pérdida de sangre. Otros, sin embargo, morían por asfixia. Porque al estar en esta posición, tu diafragma estaba comprimido, no dando paso a que tus pulmones se expandan para recibir el oxígeno que recibes a través de la respiración. Y lo que pasa es que para recibir una sola bocanada de aire tenías que poner todo el peso de tu cuerpo sobre tus puntos de apoyo, que eran los clavos, y levantarte para descomprimir tus pulmones y poder recibir oxígeno, para luego volverte a dejar caer y hacerlo cuantas veces sea necesario. Obviamente perdían fuerza y tu espalda al rojo vivo se astillaba con el madero que tenías detrás, hasta que simplemente no quedaban fuerzas en ti para seguir respirando y te morías asfixiado. A través de todo este proceso, muchas veces estando a la intemperie, habían insectos, bichos que venían, te picaban.
Habían cuervos y algunas aves de rapiña que se paraban sobre las cruces a comerse la piel muerta de las personas, sus ojos o lo que sea que podían arrancar. Usualmente los romanos dejaban los cuerpos de los crucificados toda la noche en la cruz, y a la mañana siguiente, cuando los retiraban, encontraban los rastros de cuerpos que habían sido comidos por las aves de rapiña. No fue así en el caso de Jesús, porque Jesús fue retirado de la cruz antes de que el día termine. Y si necesitaban apresurar la muerte de la crucifixión, lo que hacían los romanos es que tomaban una comba y rompían las piernas de la persona crucificada para que no pueda volverse a levantar y que muera más rápido asfixiado. Entonces, te digo todo esto no para impactarte, pero ¿por qué es lo que le pasó a Jesús? Porque es lo que Él estuvo dispuesto a hacer. Esta fue la distancia a la que Cristo estuvo dispuesto a ir para alcanzarte a ti. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo hace un segundo? Dijo, Cristo murió, pero no se quedó ahí. Dijo, Cristo murió por nuestros pecados. La razón por la que Jesús pasó todo eso no fue porque era un revolucionario, un rebelde sin causa. No fue porque la coyuntura romana así lo determinó. No fue porque los judíos necesariamente lo acusaron, aunque todo eso es cierto, pero Jesús murió y lo hizo. La razón de ser de ese sacrificio fue su amor por ti. Porque el mensaje del Evangelio provee algo que solamente Él provee, y es el perdón para tu alma. El perdón. Tú y yo necesitamos ser perdonados. Y lo único que puede proveer este perdón para ti es el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque al Jesús morir en la cruz, pagó nuestro precio. La Biblia dice que Él se hizo a sí mismo pecado, que Él llevó nuestras cargas sobre la cruz. Él tomó la copa de la ira de Dios para que tú no tengas que beberla, para que tú puedas ser perdonado. La razón por la que nosotros saber que vamos a ir al cielo confiándonos en que eso va a ser una realidad, no es porque nos portamos lo suficientemente bien, sino porque sabemos que nuestro precio fue pagado entera y completamente por Jesús en la cruz. Pero para que el mensaje, hemos dicho, tenga efecto, tiene que ser recibido y tiene que ser recordado. Tiene que ser recibido, tiene que ser recordado. Ahora, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Dice, fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos. Fue enterrado. ¿Por qué importa? ¿Por qué sería importante que Pablo ponga aquí fue enterrado? ¿Qué importa? No, sí importa. Porque el hecho de que haya sido enterrado quiere decir que Jesús murió verdaderamente. Hay algunos críticos que dicen, no, pero Jesús no se desmayó nomás y por eso que no resucitó, sino que en realidad nunca murió. Y yo digo, bueno, vamos a ver si te hacemos lo mismo a ti, a ver si sobrevives. Pero más allá de eso, tú no enterrarías a una persona que no estaba muerta. Y es más, ¿te acuerdas? Estaban a punto de romper las piernas, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ya no había necesidad. Habían confirmado que estaba muerto y fue enterrado por eso. Jesús murió literalmente y fue enterrado. Esto es interesante también, porque fue enterrado, dice, según las Escrituras. 2 veces Pablo dice, según las Escrituras, según las Escrituras. ¿Qué Escrituras? No tenemos tiempo para pasar por todas ellas, pero grandes pasajes del Antiguo Testamento como Isaías 53 o Salmos 22, que profetizan la crucifixión de Jesús. Dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53. Cientos de años antes de que Jesús vaya a la cruz. Entonces fue enterrado, y en el mismo pasaje de Isaías 53:9 dice, fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y es exactamente lo que pasó. Jesús fue puesto en la tumba de un hombre llamado José de Arimatea, un hombre rico, una tumba nueva.
Que dicho sea de paso, creo que ha sido encontrada, no sé si es exactamente el mismo lugar, pero si tú vas a Israel, a Jerusalén el día de hoy, puedes visitar un sitio que se llama el Jardín de la Tumba. Y han encontrado un pequeño jardín con una prensa de vino, ah, una tumba allí carvada sobre una piedra en una colina que está a unos metros de distancia de un montículo que si lo ves desde un ángulo se parece a una calavera. Es sumamente interesante ese sitio. Y hay una puerta en ese sepulcro que han puesto últimamente los que encontraron y manejan y administran este sitio ahora. Y hay un cartel en la puerta de la tumba que dice: Él no está aquí, pues ha resucitado. Y Él, dice Pablo, fue resucitado el tercer día. Él no está más en la tumba. Y la resurrección es lo que hace diferente a la fe cristiana de cualquier otra fe en el planeta. ¿Por qué? Porque el autor de nuestra fe está vivo el día de hoy. El autor de nuestra fe no ha muerto. Murió, pero resucitó. El autor de nuestra fe sigue vivo el día de hoy. Y fue resucitado, o sea, resucitó el tercer día. Conforme a las Escrituras quiere decir que no eran eventos al azar, sino que eran parte del plan de Dios. Dios tenía un plan. El plan de Él era que Cristo muriera por nuestros pecados. El plan de Dios era que nosotros podamos ser perdonados. ¿Okay? Y entonces, la resurrección de Cristo, el pináculo de nuestra esperanza. Pablo continúa diciendo, como para comprobar que esto no es una alucinación ni un invento suyo, cita a ciertos testigos. En el verso 5 dice: lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, y la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto, dice. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial o su gracia sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino, dice, Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si yo predico o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes han creído. Y para terminar este tiempo quiero darte 4 puntos en este pasaje. Y la banda está por ahí, puede entrar para ayudarme a terminar. 4 puntos sobre la gracia del Evangelio. Primer punto es que la gracia del Evangelio me cambia. La gracia del Evangelio te cambia. Mira todos estos testigos. Dice, primero le vio Pedro. Y antes de la resurrección vemos a un Pedro que acababa de negar a Jesús 3 veces. Que estaba acobardado de las acusaciones de una pequeña niña. Yo no lo conozco, decía Pedro. Te juro por la Sarita, ¿no? Que no lo conozco. Después de la resurrección, dice Pedro lo vio. Y encontramos en el libro de los Hechos, unos días después nada más, a Pedro dando un mensaje a una multitud en la que se encontraban, yo creo, muchas de las personas que estaban esa madrugada, que le habían escuchado decir, yo no creo, no sé quién es, no, yo no soy. Esos que lo habían escuchado decir, yo no sé quién es. Estoy seguro, estaban en esa multitud, escuchando ahora a un Pedro diciendo, no solamente creo en él, sino que él es el único camino al cielo. No solamente sí sé quién es y él sabe quién yo soy, sino que tú puedes tener también perdón. Ustedes lo crucificaron, pero él es el único nombre bajo el cual hay salvación. Y 3,000 personas aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador ese día. Pedro, luego dice, también lo vio Santiago.
Santiago, que es también Jacobo, que es el medio hermano de Jesús, uno de los medios hermanos de Jesús, que durante el tiempo de vida de Jesucristo en la tierra no creía en Él, pero luego lo encontramos en el libro de los Hechos como el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué tiene que cambiar para que una persona crea que su hermano es el Mesías? Una resurrección creo que basta, ¿no? Dice, lo vio Santiago. Lo vieron los 12, que eran los 11, pero se seguían llamando los 12, ¿no? Vemos a los 11 que habían salido corriendo esa madrugada, que no estaban en ninguna parte en el momento de su crucifixión. Pero luego los vemos en el Nuevo Testamento siendo apóstoles, predicando, compartiendo, evangelizando. Vemos un coraje, un denuedo, una determinación en ellos que no había antes de la resurrección. Lo vieron 500 una sola vez, lo que refuta el hecho de que algunas personas dicen, no, es que se alucinaron que vieron a Jesús. La psicología moderna confirma que la alucinación colectiva no existe. 2 personas o más no pueden tener exactamente la misma alucinación. Entonces, si 500 personas lo vieron, no puede ser una alucinación, pues. Es más, Pablo dice, si dudas, pregúntales, porque muchos siguen vivos. Y dice, bueno, por último, también lo vi yo, el más insignificante de los apóstoles. Porque el segundo punto no solamente es que la gracia del Evangelio me cambia, sino que la gracia del Evangelio me hace humilde. La gracia del Evangelio me hace humilde. Mira el cambio de Pablo, o sea, Pablo no siempre se llamaba Pablo, ¿no? Pablo se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y antes de su conversión, antes de su encuentro con la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, antes él decía yo era hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia. Yo odiaba a todo el mundo que creía en Jesús porque yo soy de aquellos que hago lo que creo y digo lo que camino y todo lo demás. Entonces como yo aventajaba a muchos en mi nación. ¡Wow! Se jactaba de su grado de instrucción, de su linaje, ¿no? Pero luego en Filipenses dice, pero todo lo tuve por basura cuando conocí a Cristo. Y luego ya no lo conocemos como Saulo, sino que lo conocemos como Pablo. Pablo y Saulo suenan iguales, ¿no? Pero probablemente Saulo fue el nombre que le dieron sus padres. Y quizá, no sé, pero puede haber sido en honor al primer rey de Israel que se llamaba Saúl, que era de la misma tribu de la que Pablo era, de Benjamín. Entonces, Saúl, ¿no? La grandeza, la realeza, la nobleza, ¿no? de Saulo de Tarso, ¿no? Y luego en el Nuevo Testamento ya no es conocido como Saulo, sino como Pablo. Y Pablo de hecho significa pequeño. Pequeño. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. La gracia del Evangelio te hace humilde, porque te hace entender quién eres. Porque te hace entender que mientras que eres pecador, mientras que has fallado, te has rebelado, has ido en contra de Dios, Dios aún así te ama y ha dado todo por ti. La gracia del Evangelio te hace. Ninguna persona puede estar en la presencia de Dios, en la genuina presencia de Dios, entender lo que Él ha hecho por nosotros y salir de ese ambiente pensando, qué grande soy. Nadie. La gracia del Evangelio te hace humilde. La gracia del Evangelio, punto número 3, te empodera. Te empodera. Mira lo que dice Pablo. Yo he trabajado más que todos los apóstoles, y no es que sean unos haraganes ellos. Dice, no yo, sino la gracia de Dios a través de mí. La gracia de Dios. La gracia de Dios a través del Evangelio te da el poder que tú necesitas para poder caminar en la voluntad de Dios y alcanzar sus planes, sus sueños y sus metas para tu vida. La gracia de Dios. Y finalmente, punto número 4, la gracia del Evangelio nos une. Pablo dice, si predico yo o predican ellos, en realidad no se trata de uno o el otro, sino del mensaje.
Y esto es algo que es súper importante porque podemos a veces venir con un ojo crítico a la iglesia. No solamente la iglesia local, pero la iglesia en el mundo. Que ellos hacen eso, que ellos hacen lo otro, que no me gusta acá, que no me gusta lo que dijo acá, que no me gusta. Y la cosa es que la gracia del Evangelio nos une. El mensaje del Evangelio de Jesucristo nos hace uno. Y esto es lo que nos unifica, lo que nos hace uno, porque esto es más grande que cualquiera de nuestras diferencias. Me encanta lo que solía decir el pastor que fundó el movimiento de Calvary Chapel y ya está en la presencia de Dios, Chuck Smith, decía: mientras más espiritual soy, menos divisivo soy. Porque me voy dando cuenta que tenemos más en común de lo que tenemos en diferente. Entonces, la gracia del Evangelio nos unifica. Ahora hemos dicho que este poder para el perdón de tus pecados, que está en el mensaje del Evangelio, el sacrificio sustituto de Jesucristo en la cruz por tus pecados, solamente puede tener poder si es recibido y si es recordado. Así que en esta tarde, si no lo has recibido, te animo a que lo hagas ahora. Y si quizá lo has tenido en un segundo plano, lo traigas al primer plano otra vez.